Bueno, ¿qué vimos hasta ahora y qué es lo que vamos a ver? Bueno, vimos repaso de límites de funciones escalares, vimos límites de funciones vectoriales, límite de campos escalares, algo. La idea es terminar con esto. Nos falta ver una estrategia más que para algunos casos puede llegar a agilizar el cálculo del límite. Y la idea para hoy es sumar límite de campos vectoriales, que no va a ser nada demasiado nuevo porque, como vimos, para funciones vectoriales se va a limitar al límite de las funciones componentes. Y por último, cerrar con el tema de continuidad. Bien, ese es el plan de la clase de hoy. Y consultas como siempre. Bueno. Lo que nos está faltando ver es otra alternativa para cálculo de límite de campos escalares. En realidad, esta va a ser una alternativa para negar la existencia del límite. ¿Cuál es la idea? Nosotros cuando calculamos límite, si la función está en R2, lo que nos interesa al momento de calcular un límite es averiguar qué sucede con los valores de la función, si esta fuera la gráfica de la función. Yo quisiera acercarme al punto x0 y 0, lo que hace el límite es estudiar qué sucede en el entorno reducido de ese punto, ¿no? Investigar a medida que x toma valores próximos a x0 y 0, qué sucede con las imágenes de la función. Vimos que una alternativa para estudiar eso, sobre todo que nos servía para negar la existencia del límite, era calcular límites por caminos, o sea, acercarme a ese punto, puedo acercarme por una recta, puedo acercarme por otra curva, había infinitas maneras en que nos podíamos acercar. Si por dos caminos el valor al que llegamos era distinto, podíamos asegurar la no existencia del límite. Bueno, lo que vamos a plantear ahora es otra alternativa para acercarnos al punto, que nos va a ayudar sobre todo a demostrar también la no existencia del límite. Bueno, por ejemplo, una alternativa para calcular el límite, lo que nos proponen los límites sucesivos, a esto se lo llama límite 1, 2, como para identificarlo de alguna manera, es, en lugar de tomar puntos aislados y acercarme y ver qué sucede, o bien acercarme al punto por puntos de una curva específica, pero siempre acercándome por puntos concretos, acá la propuesta es, primero me acerco, hacer como lo que vamos a llamar límites iterados. Primero calculo el límite cuando x tiende a 0, tomando y como función constante, y a lo que dé como resultado este límite, le aplicamos el límite cuando y tiende a 0. ¿Sí? Esencialmente lo que estamos haciendo es, vamos con toda la artillería en x, ¿sí? Sin importar cuánto valga y. Me acerco, me acerco, me acerco en x, esto va a hacer que en el fondo nos estemos acercando a esta recta, ¿no? Y una vez que
Yo calculo el límite en X, ahí voy con la artillería en Y. Y veo qué sucede cuando me acerco a Y igual a 0. ¿Sí? Gráficamente, nosotros estaríamos considerando para cualquier valor de Y, acercándonos a en X al valor X0, lo cual estaría marcando esta recta punteada, ¿no? En el dominio que nos estaríamos acercando a esta recta punteada, lo cual va a generar que yo me esté acercando a esta curva en la gráfica, ¿no? Y una vez que calculamos todos los límites en X, y nos acercamos en variable Y. Que en el fondo es como que hiciéramos este camino en el dibujo, ¿no? Lo bueno de estos límites es que son dos límites de una variable, con lo cual son más sencillos de calcular. Y no tengo que pensar un camino que me asegure que pase por el punto. Este es uno de los límites iterados. Voy a tener, no es único un límite iterado, sino de acuerdo a la cantidad de variables es cuántos límites iterados voy a tener, ¿no? Si tengo dos variables, voy a tener dos límites iterados. Bueno, la otra posibilidad es acercarnos al revés. Perdón. Díganme cuándo podemos ver el otro, ¿eh? Profe, perdón, me genera medio duda. Si yo reemplazo tipo primero uno y después el otro, ¿no voy a terminar llegando a lo mismo? Profe, perdón, no se escuchó mi consulta. No, perdóname, no te escuché. Si yo reemplazo primero uno y la primera variable y después la segunda variable, ¿no me terminaría dando lo mismo? Si la función es, digamos, el reemplazo, en el fondo es como que uno termina haciendo esa idea, ¿no? De sustituir, para calcular un límite sustituís. Bueno, en el fondo estamos haciendo un poco eso, pero no es que, porque el reemplazo, la función del punto no necesariamente va a coincidir con el límite, ¿no? El límite termina siendo como una especie de reemplazo, pero sí, bueno, ahora lo vas a ver en el ejemplo, a ver si estamos diciendo lo mismo, porque no sé Ok, cómo lo ok. estás pensando. Ahora cuando veamos un ejemplo enseguida vemos si estamos hablando de lo mismo. Bueno, me Profe, paso al otro, sí, ¿le puedo hacer una consulta? Cuando analizamos con los límites escalares, ¿se puede usar L'Hopital o no? Si te no, queda, obviamente. ¿No? Nunca. no, salvo que estés por un camino, cuando pasas a hacer límites por un camino y te pasas a análisis 1 y ahí vale. Ah, ahí vale, perfecto. Claro, Gracias. mientras que estés en una sola variable, vale. El tema es cuando tenés las dos variables y ahí no sé, porque No, respecto de qué variable derivás, ahí está el tema. Pero siempre que vos apliques alguna estrategia y caigas en un límite de una variable, ahí vale todo análisis 1. perfecto, gracias. Bueno, vamos por el otro límite. El 2,1, ¿qué vamos a hacer? Primero me voy a acercar en variable y, ¿no? Para cualquier x constante, me voy acercando al valor y0, y una vez que resolví este límite, ahí me acerco en variable x. Ven que en definitiva siempre me termino acercando al punto x0 y 0, pero lo que estoy planteando son distintas alternativas. No voy por ninguna curva concreta, sino que voy calculando dos límites de una variable. Profe, entonces esto se puede aplicar tanto en R2 como en R3, ¿no? Sí, en R3 lo que te cambia es que tenés, para cada variable, son 6 límites, ¿no? Son 6 límites iterados. Que ahora vamos a ver cómo se puede usar esto. No necesitas calcular los 6, ¿no? Pues si sos piola,
vas a poder calcular los que necesites hasta que vos puedas concluir. Ahora vamos a ver cómo sería usar estos límites. Bueno, estoy haciendo mal porque estoy tomando al revés. Esperen que lo borro. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? Primero me acerco a I0, tomando X como constante. O sea, en el dominio me estaría acercando a esta recta punteada, lo cual generaría que yo estaría mirando de la superficie solamente los puntos que están sobre esta curva. Y una vez que calcule el límite en I, ahí arremeto en X. ¿Está? Esa sería la estrategia en este caso. Y ahora vemos cómo lo usamos y cuándo me va a servir calcular estos límites. Cuándo me informa, cuándo no. Bueno, vamos a ver cuándo me informa algo el límite. ¿Qué relación existe entre el cálculo del límite doble, que es lo que vamos a querer calcular nosotros, y los límites iterados? ¿Cómo me pueden ayudar? Bueno, misma idea. Si tengo un campo, esto está en R2, si tengo un campo escalar en R2 y un punto X0 dominio, igual es lo que vamos a escribir acá va a valer también en R3, en Rn, ¿no? Si existe el límite doble y existen los iterados, entonces todos tienen que ser iguales. Esa misma lógica que aplicamos para límite por caminos, ¿no? La unicidad de límite. Si existe el límite doble, todas las formas de calcular el límite me tienen que dar igual. Esto no sirve mucho. ¿Cuál es la que me va a servir? Que se concluya a partir desde acá. Que cuando no te da igual, el límite no existe. Exactamente. Si los iterados no llegaran a dar iguales, entonces había que poder afirmar la no existencia del límite. ¿Sí? Si existen los límites iterados y son distintos, entonces voy a poder afirmar la no existencia del límite doble. Por eso les digo, para 3 variables son 6 límites posibles iterados. No necesito hacer los 6. En cuanto consiga 2 que den distinto, ya está. Lo bueno que tienen estos límites es que, bueno, son más fáciles de calcular. No tengo que pensar un camino que me fije, que pase por el punto, que tenga el punto como punto de acumulación y eso. Y a la vez, uno puede ver así, digamos, mentalmente uno puede ver si vale la pena hacer los iterados o no. Profe, pero el hecho de que dos límites iterados, bueno, supóngase en R2, que tenemos solamente dos, si Sí. son iguales, eso no dice que el límite exista. Bueno, claro, ahora lo vamos a ver. Sí, exactamente. Solo me informa cuando existen y son distintos. Ahora todas esas posibilidades las vamos a evaluar. Pero está muy bien lo que decís. Profe, hay un mensaje en el chat que dice... Ahora lo miro. Bueno, Bueno, dale, lo mismo decime, Gonzalo. Bueno, lo leo acá. ¿Tiene que existir el límite por cada iteración? ¿O si uno da que no existe y el otro sí, Bueno, sigue ahora siendo todo eso válida lo la vamos a ver. afirmación? No Ahora existe. todo eso lo vamos a ver. A ver, por ejemplo,
Suponen que me piden calcular este límite, ¿sí? Límite cuando x tiende a 0, 0 de esto. Ahora con los ejemplos vamos a responder a todo eso que me están preguntando. Bueno, cuando x tiende a 0, 0 estamos ante un 0 sobre 0, ¿ven? Tengo cociente de polinomios de primer orden, los factoreos no puedo aplicar. Entonces, ¿qué pasa si yo calculo los límites iterados acá? Límite 1, 2 sería el límite cuando x tiende a 0 y el resultado de ese límite le calculo el límite cuando y tiende a 0. El primer límite lo vamos a calcular como si la única variable fuera la variable x. Por lo tanto, en este caso el numerador tiende a menos y el denominador va a tender a 4i. Así que esto es el límite cuando i tiende a 0 de menos i sobre 4i. Profe, en estos casos sigue valiendo que al principio podamos salvarlo, ¿no? Sí. Obvio. Lo primero que tienen que hacer siempre es eso. Lo primero que tienen que hacer eso siempre. Sí. Bueno, acá este menos i se va a cancelar con este i y en definitiva este límite me da menos un cuarto. O sea que el límite 1, 2 existe y da menos un cuarto. ¿Ok? Sí, se entiende, bro. Vamos por el otro. A ver, calculen ustedes el otro, cómo quedaría. Quedaría 3 medias, ¿no, profe? Ahora, bien, ahora, numerador tiende. Esperen que voy a subir un poquito el otro. Esto habíamos dicho, tendría 4i. Ahora, numerador tiende a 3x y denominador tiende a 2x. Así que me queda el límite cuando x tiende a 0 de 3x sobre 2x y esto es 3 medios. Como ambos límites existen, y el resultado me da distinto, entonces puedo asegurar la no existencia del límite doble. ¿Está? Y uno esto más o menos lo puede ver a simple vista, ¿no? Si miramos un poco la función, podemos ver que nos van a dar distintos. Sí, alguien me iba a decir algo. Yo, profe, le quería preguntar porque vi un cierto patrón. En el primer límite, cuando primero fuimos límite tendiendo a y, del límite tendiendo a x, el límite tendiendo en x, el factor que multiplicaba a la variable x, los factores que multiplican la variable x, terminaron dando como resultado. Y en el caso siguiente, lo mismo. Lo que No sé pasa si- es que acá porque x tiende a 0, 0, ¿eh? Pero si x hubiese tendido a otro valor, no necesariamente te va a pasar esto. Ah, ok, gracias. ¿Está bien? Porque acá al tender a 0 estás anulando toda la variable. Pero si esto hubiese tendido a 1, no daba lo mismo. ¿Está bien? Ok, profe. Bueno, entonces esta es una posibilidad. Límites iterados distintos implican la no existencia del límite doble.
Y ahora voy a empezar a evaluar todas esas opciones que ustedes me dieron. Vamos a ver este límite. ¿Se acuerdan que este límite fue el primer límite que calculamos por caminos? Que tomamos todas las rectas, habíamos llegado a que el límite quedaba en términos de la variable m y por lo tanto no existía el límite de esta función. Eso es lo que vimos al tomar todas las rectas. Sin embargo, si acá tomamos... Bueno, esto lo paso porque ya bueno, no sé si lo quieren copiar. Piensen ahora qué sucede si para esta misma función tomáramos los límites sucesivos. Y acá, entonces, concluíamos bueno, ¿qué pasa si hacemos los iterados? Los dos dan 0. Claro. Si hago el límite cuando x tiende a 0, ahora el numerador tiende a 0 y denominador tiende a y cuadrado. Así que queda el límite cuando y tiende a 0, de 0, ¿no? Porque 0 sobre y cuadrado es 0. Y esto da 0. Y lo mismo me pasa al revés. Si es la y la primera que tiende a 0, numerador vuelve a tender a 0, denominador tiende a x cuadrado, y me vuelve a quedar el límite cuando x tiende a 0 de 0, que da 0. Los límites sucesivos me dieron iguales, aun cuando no existía el límite. O sea, la moraleja es que la mera existencia y coincidencia de los límites iterados no garantiza la existencia del límite doble. Que los límites iterados me den iguales no significa que el límite doble exista. Sí, ahora lo vamos a anotar. O sea, profe, que para lo que nos sirve es para demostrar que no existe en realidad. Exactamente. Igual que los límites por caminos, los iterados nunca me aseguran la existencia del límite. Perfecto. Sí, la sola existencia y coincidencia de los límites iterados no alcanza para asegurar la existencia del límite doble. Bien, esto fue una de las preguntas que ustedes me hicieron. ¿Qué pasa si existen y dan iguales? No puedo decir nada. Bueno. ¿Qué otra posibilidad existe? Vamos a ver otro ejemplo. ¿Puedo pasar? ¿Hay alguien que está copiando? Por mí puedes pasar, profe. Bueno, a ver, vamos por otra posibilidad. ¿Qué pasa con este límite? ¿Sabemos calcularlo? ¿Existe este límite doble? Sí, existe. 0. Existe. ¿Cuánto vale? 0. ¿Por qué? ¿Qué estrategia usás? Reemplazo de una y tengo 0 por acotada. Claro, esto es Profe. 0. Sí, Este es un ejemplo de la guía que me trajo mucha duda por algo en específico. a ver.
Igual ¿Te creo que escucho? ya. No, por ¿Sí? ejemplo, si yo acá hago el método que aprendimos la clase pasada de poner x igual a y, Sí. por ejemplo, ¿no te daría 1 el límite? No, porque X tiende a cero. Y este argumento tiende a infinito. Vos necesitas que el argumento tienda a cero para usarlo de cero sobre Ah, cero. es cierto, es cierto. ¿Está bien? Ahí esto no tendría cero. ¿Sí? Claro, pero lo que tengo dentro del argumento no sería la inversa de. Pero por eso tiende esto, para poder aplicar lo del seno de X sobre X, el Sí, X tiene que tender a cero. X lo puede reemplazar por cualquier expresión que tienda a cero. Y 1 sobre Y no tiende a cero. 1 sobre X tendería a infinito. claro, está bien. Entonces ahí no lo puedes usar. Dale, ¿Sí? gracias. Bueno, sin embargo, de nuevo vuelvo a ver. Sí, Antes de hacer esa deducción, profe, vos sabés que cualquier argumento que contenga el seno, eso ya va a ser acotado, ¿no? la función seno y la función coseno siempre son acotadas, claro. Claro. Bueno. Bueno, ¿qué pasa cuando yo calculo límites iterados? Acá. Si yo calculo el límite primero en X y después en Y, seno de 1 sobre Y es una constante, ¿no? Para este límite. Y entonces es algo que tiende a cero por algo que tienda al seno de 1 sobre Y, nuevamente me queda el límite cuando Y tiende a cero, de cero y me da cero. Sin embargo, cuando calculo el segundo límite, lo hago. ¿Qué me pasa con este límite? X ahora es constante. Y entonces No existe. no existe. O sea que esta es una diferencia que tienen los límites iterados frente a los límites por caminos. En límite por camino, sí, calculaba el límite por un camino que estaba en el dominio, ¿no? Para el cual el punto era punto de acumulación. Y no existía ese límite, no existía el doble. Acá, la no existencia de uno o ambos límites iterados no alcanza para asegurar la no existencia del límite doble. El límite doble existe aún cuando uno de los iterados no existe. O sea que el único caso que puedo concluir usando límites iterados es que existan y den distinto. Cualquier otra posibilidad no me sirvió para nada. No permite informar nada sobre la existencia del límite doble. Solo informa el caso en que los iterados sean distintos, existan y sean distintos. En cualquier otro caso, la estrategia de límites iterados no informa nada sobre la existencia del límite doble. Por eso es lo que les digo. Miren antes a ojo si vale la pena hacer límites iterados o no, porque si yo veo que me van a dar iguales, ni vale la pena el esfuerzo. ¿Ok? ¿Se entendió entonces? Sí. Bueno, terminen de copiar esto y vemos algún ejemplito más. Profe, disculpe. Sí, ¿Es límite de x y tendiendo a 0, 0 de x por seno de y sobre y, de 1 sobre y? Eso tiene un límite. Nosotros conocemos que esa tiene un límite conocido. X por el seno de 1 sobre I, me decís vos. Ujú. Este sí, ya vimos que daba 0, recién lo anotamos, ¿no? Perfecto. El límite doble existe aun cuando no existen los iterados. Este límite tiende a 0. Pero no lo puedo concluir de los iterados, eso es lo que les estoy mostrando. Yo ya sé qué pasa con los límites. Yo ya sé que este límite, como esa función tiende a cero y esta es acotada, este límite doble existe. Sin embargo, uno de los iterados no existe. Por eso lo que te quería mostrar es que no existe un iterado no significa nada. ¿Está bien? No sé Sí, si... muchas gracias. Sí, sí. Profe, ¿cómo era cuando da? ¿Cuándo? No escuché el final.
No escuché el final de la pregunta. Creo que se les cortó. Sí. Bueno, a ver, volverá. Ahí Bueno, te el chat, profe. Ahí lo ahí escribió el está. chat. Lo último que supimos de él antes de, de desaparecer fue, ¿qué pregunta era? ¿No? Bueno, esperemos que vuelva. Lo perdimos y ni siquiera se sacó la duda. Bueno, ¿qué hago con este? Límite, ahora estoy en R3, ¿sí? Como les dije, para cada una de las tres variables que elija, tengo dos posibilidades de ordenar las otras dos. O sea que en definitiva hay 6 límites sucesivos acá. Que de nuevo, no es necesario hacer los 3. Lo necesario es ser piolas para ver cuál me conviene. Nuevamente estamos ante un 0 sobre 0, que como son polinomios de primer orden, no hay nada que hacer, no puedo hacer nada para salvarlo. Así que ustedes me dirán en qué orden voy para concluir, para que el resultado concluya con la menor cantidad de límites posibles. El primer límite que vamos a calcular, ¿cuál es? Cuando z tiende a 0. Bueno, empiezo por este. Límite cuando z tiende a 0. Bueno. ¿Y ahora con qué sigo? Con el de I. Y tiende a 0. Por lo tanto, el último es el de X. Bueno, como para poner, simplemente identificarlo de alguna manera, esto sería el 3, 2, 1, ¿sí? Ese espejo. El último es el de X, que es el 1, después sigue el 2 y por último el 3. Pero es una nomenclatura, chicos, le ponen L1, L2, le ponen el nombre que quieran. Simplemente para identificarlos de una manera. Bueno, ¿este qué me va a dar entonces? Cuando z tiende a 0, numerador tiende a 2x más y. Denominador también. O sea que me quedó el límite cuando x tiende a 0, del límite cuando y tiende a 0, de 1, ¿no? Porque queda lo mismo. Bueno, claramente este límite va a dar 1, ¿no? Porque esto es 1, el límite cuando x tiende a 0 de 1 es 1. Muy bien, ya tengo un candidato al límite. Si el límite existe, si el límite doble existe, debería dar 1. ¿Cómo hacemos para poder concluir algo sobre el límite doble? ¿Cómo los ordeno a una? Buscaría dejar el que me quede 3z sobre z. Bien, o sea que el de z tiene que ser el último, Claro. ¿no? El último que vamos a usar es el de z ahora. Porque veo que si z me queda sola, no me va a dar 1. Eso es lo que tienen que empezar a agudizar la vista. Ver cuál me conviene dejar, cómo me conviene ordenarlo para que el resultado me dé distinto. De última, si tengo que hacer los 6, tampoco es que voy a demorar una vida, ¿no? No es tan grave. Acá el orden no me importa, lo único que necesito es que bueno, por las dudas, para que no vean, ahí está. Mejor, para que no crean que el de I tiene que ir siempre segundo. Elijan cualquier orden, pero sean piolas, pero no tenés que hacer los 6. Bueno, cuando I tiende a 0, este de arriba tiende a 2x más 3z, y el de abajo tiende a 2x menos z. Así que quedó el límite. Cuando z tiende a 0, del límite cuando x tiende a 0, de 2x más 3z
Bueno, cuando x tiende a 0, numerador tiende a 3z, denominador tiende a menos z, o sea que queda 3z sobre menos z, y esto me da menos 3. Este sería el L2, 1, 3. Entonces, como el L321 me dio distinto al L213, entonces no existe el límite triple. ¿Ok? Profe, eso quería consultar. Se me fue Wi-Fi. Entonces el límite no existe únicamente cuando son distintos. Exactamente. No puedo asegurar nada. Exactamente. Perfecto, gracias. Esa era la idea. Solo pueden concluir cuando los iterados existen y son distintos. Cualquier otro caso no informa. Por eso es que les digo, conviene a ojo mirar si vale la pena hacer iterados. No, porque si no van a servir, ¿para qué me voy a tomar el trabajo de hacer los 6? Está bien, pueden decir, tengo un candidato, después con un camino ya puedo usarlo para negar que exista el límite. Eso es cierto. ¿No? Si los dos iterados me dan 0 y después camino por una recta y me da 3, también puedo concluir que no existe el límite, ¿no? Pasa que no sé si vale el esfuerzo. Espera un segundo que medio me mareé. Si yo hago, por ejemplo, calculo un solo límite iterado y por un camino me da bueno, otro pero número está bien. distinto. Está bien, porque si existe el límite tiene que ser único y vos estás llegando a valores distintos. Yo O lo que sea, te decía sí, es, los dos iterados me dieron iguales, los dos iterados me dieron 0. Entonces la conclusión que tendríamos es, si existe el límite doble o triple o lo que sea, debería ser 0. Si yo voy por una recta y me dio 5, entonces puedo asegurar que no existe el doble. ¿Está bien? Sí, o sea que si yo, por ejemplo, veo desde afuera que todos los límites que haga yo iterados me van a dar 0. Sí, O sea, no, yo no sé si vale la pena, pero... puedo calcular uno y hacer por caminos y me ahorro hacer caminos 2 veces, por ejemplo. Lo que pasa, ¿sabes qué es? Que en el fondo hacer los iterados es equivalente a calcular límite por la recta que es igual a 0 y después calcular límite por la recta igual a 0. Yo lo veo mejor por ahí, ya está. Es uno solo y acá Sí, tenés se dos. entiende. Se entiende. ¿Entendés? Siento como que no sé si vale la pena. Yo miraría, si veo que me van a dar distintos, los hago. Si no, sigo por camino, chau. Por eso digo, es como que uno podría obviar el tema de límites iterados, porque calcular estos límites en el fondo es como calcular límite por camino cuando x tiende a un valor y después hacer el límite cuando y tiende a 0. Y es como calcular los iterados esto. Entonces, uno lo da. Si al que le sirve, buenísimo. Pero lo cierto es que con camino ya uno puede ir bien. Pero bueno, cada uno elija su propia aventura, ¿no? Lo que le resulte mejor. Bueno, a ver. Entonces, ideas para estudiar la existencia. Acá dice límite doble, pero esto aplica para triples, múltiples, ¿no? Lo primero que uno siempre tiene que tratar de hacer es calcular, ver si existe límite doble. O sea, si de entrada tiende a un número, ¿no? No me ha indeterminado. Si de entrada yo lo puedo calcular, buenísimo, terminé. Plan B, que el límite sea indeterminado. Si es indeterminado, lo que tengo que hacer por cualquier recurso, sea propiedades, factoreo, lo que sepa, ver si puedo salvar la indeterminación. El paso 1 y el paso 2 tengo que agotarlo siempre primero, siempre. De alguna manera tratar de resolverlos. Estos son la clave. Cuando yo veo que ya no puedo, ahí voy al paso 3. Acá dice, bueno, dice reiterados, es lo mismo que iterados, acá dice primero y a límites iterados, no es ley suprema.
uno lo pone primero porque, espera que le voy a tachar el rey, porque si no se van a confundir. Uno lo pone primero porque son más fáciles. Lo cierto es, miren si vale la pena. No es una ley que sí o sí tengo que seguir en este camino. Sí o sí el 1 y el 2 lo tienen que hacer. Del 3 para abajo no. Del 3 para abajo no es necesario mantener el orden. Bueno, si hice los iterados y me dieron iguales, no puedo hacer nada. Acá hice el límite radial. Radial es acercarme por recta, tampoco es ley suprema. Es una alternativa. No tengo ganas de acercarme por recta, porque yo ya vi que por parábola funciona, tampoco. Acá lo que diríamos decir es, voy a límites por caminos. ¿Sí? Entonces, bueno, tengo que probar por distintos caminos hasta encontrar un camino para el cual el límite sea distinto. Si por distintos caminos seguimos obteniendo el mismo límite, no podemos saber si el límite doble existe o no. Guarda, que yo hice 20 caminos y me va dando todo lo mismo, no puedo decir si existe o no. Podemos sospechar que el límite doble existe y toma ese valor, pero la única forma de confirmarlo sería aplicando la definición o bien volver al paso 1, al paso 2, digamos, volver al paso 2 a ver si no hay alguna propiedad que no se me ocurrió. Pero esencialmente estos serían los pasos a seguir. De nuevo, 1 y 2 son obligatorios. Agotarlos, agotar sobre todo el 2. De 3 para abajo, el orden es el que quieran ustedes. Pero lo que es importante es que si por esa última parte, ¿no? Si por distintos caminos seguimos obteniendo el mismo límite, no podemos saber si el límite doble existe o no. No puedo decir nada. ¿Está? No puedo decir nada. Sí. En el caso de que, bueno, viendo el punto 5 este que decimos, si vamos por varios caminos y todos nos da igual, nosotros sospechamos que el límite es ese. Pero, como decís vos, no nos iluminamos y no podemos salvar la indeterminación. El único paso que nos queda es por definición. No hay otra. No hay otra. ¿Y Sí, vimos algún no hay otra ejemplo así forma. o no? Por definición creo que no vimos nada. No, habíamos visto, lo que pasa es que en general no Es que nadie pasa quiere la esto de definición, cuestión. claro, nadie va a intentar ir a eso, En pero general vas a ver, sí que sospechen los ceros para las funciones acotadas, miren eso. En general nunca fue necesario hacerlo por definición. Nunca fue necesario hacerlo por definición. Pero bueno, ante la nada es un recurso. Ante la nada es un recurso. Pero ustedes, en realidad, para los ejercicios que tienen y los que pueden tener un examen, el espíritu nunca es llegar a la definición. bueno, profe, está bien, gracias. Profe, una consulta. Dale. Si yo hago el paso 2, si hago el paso 3, 4, 5 y veo que sigo en la misma, sigo sin saber si existe o no el límite, quiere decir que el paso 1 y el paso 2 no lo hice bien. Exactamente. Digamos, sospecho por el 2, ¿no? El 1 no puede ser que no te haya dado cuenta. Sospechó por el 2. Que el 2 no pudiste salvar indeterminación, ¿no? Que no... ¿No? El primero simplemente ver a qué tiende y aplicar propiedad límite. O sea que sí, claramente el 2 no lo hiciste bien. Tenés que volver al paso 2. O no te iluminaste y no pensaste un camino en el cual claramente te decía que no existía. ¿No? Esa es otra alternativa. Bueno, ¿ok? Esto entonces es a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con límite doble. De nuevo, esto aplica para límites triples también, ¿eh? Profe, cuando trabajamos con límites iterados, y Sí. supóngase que es doble, simplemente. Yo hago el primer reemplazo y me va a quedar de una variable. ¿Puedo aplicar Sí. L'Hopital ahí? Ahí sí. Ahí sí pues un límite de análisis 1. Qué alegría. No podés alejarte del hospital, ya veo. No, que vuelva al hospital, me parece perfecto. Bueno, eso entonces para límites de campos escalares, límite de campos vectoriales es lo que nos queda por ver y afortunadamente tiene el mismo razonamiento que, acá es como siempre les digo, acá se va a combinar lo que vimos de funciones vectoriales con lo que vimos de campos escalares. La definición implica
que ahora me va a aparecer la norma de los dos lados, ¿no? El límite vuelve a ser un vector. El límite vuelve a ser un vector. Y ahora la norma me aparece de los dos lados, ¿no? Porque ahora son diferencias entre vectores. Sí, no importa, no importa. ¿Qué es esto? Bueno, después me la enseñé. Bueno, ¿cómo se va a calcular un límite de un campo? Después puedo volver un segundo, por favor. Sí, claro. Profe, perdón, se me fue el internet 5 minutos. ¿Qué es esto que estamos viendo ahora? Límite de campos vectoriales. Yo llegué hasta la parte de pasos a seguir. ¿Vieron algo más? No, después de eso vinimos acá. Ah, joya, está bien. Límite de campos vectoriales. Sí, que es el último que nos queda ver. Dale, gracias. De nada. Profe, una pregunta. En el ejercicio del TP número 7, en el E, ¿puede ser que sea uno de campos vectoriales? Puede ser, yo Porque el les dije que resultado me había dio algunos que un estaban. vector. Sí, había uno de campos vectoriales y yo medio que les había anticipado. Ese no lo saben hacer, pero es la misma lógica que vieron para funciones vectoriales, el límite va a ser el de cada componente. Y les dije, si se animan lo hacen, si no, no. Pero puede ser que había alguno infiltrado. Sí, el 7E y el F eran campos vectoriales. Sí. Bueno, paso, ¿sí? ¿Hace falta copiar o sea, saber realmente la definición de memoria? No, es solo informativo. No, Entra claro, vector, para que sale vean cómo vector. cambia. Claro, para que vean cómo cambia, cómo se adapta la definición a este caso. Bueno, ¿cómo lo voy a calcular? Como les dije antes, mantiene la lógica que para funciones vectoriales, el límite de un campo vectorial es el vector formado por los límites de cada componente, siempre y cuando cada uno de esos límites exista, ¿no? O sea, para calcular el límite de un campo vectorial, tengo que calcular el límite de cada componente. Si cada uno de esos límites existe, entonces existe el límite del campo vectorial. Con que uno no exista ya, pues no hace falta que calcules los Decir otros. que no existe, no. O sea que acá, como cada componente es un campo escalar, vale todo lo que vimos para campos escalares. O sea, calcular el límite de un campo vectorial se reduce a hacer muchas veces límites de campos escalares. Bueno, díganme cuándo podemos ver un ejemplo. Un segundito. Sí, sí.
¿Vemos un ejemplo? Dale. Bueno, Bueno, por ejemplo, vamos por estos. Límite de un campo escalar que va de R2 en R3. O sea, si existe el límite, me va a dar un vector de 3 componentes, ¿ok? Entonces voy mirando el límite de cada componente. Ay, perdón, quise tocar el lápiz y... Acá. En el primero no hay problema, ¿no? Tipo, En el primero no hay problema, ¿no? Cuando x tiende al 1, 0, este término tiende a 0, o sea que este límite existe y vale 1. Vamos por el siguiente. tampoco hay problema, te da infinito. No da infinito. No podemos simplificar x menos 1 al cuadrado con x menos 1 al cuadrado y con No, y... no, 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 Ah, no, no. porque hay una suma abajo, no Sí, puedo, no sí, puedo. no. Desaprobó, ¿no? Demasiados límites ya. Sí, Sacrilegio. me hizo así como, casi una CB, chicos, me generan, pero no. Estoy. Bueno, a ver, ¿qué podemos hacer acá? Estamos ante un 0 sobre 0. Y mira, si aplicás iterarios, primero haciendo cuando y tiende. No, cuando y tiende a cero no, porque te va a quedar cero eso. Si hacemos iterados, ¿vale la pena hacer iterados acá? No, porque No, los dos te dan 0. de verdad. No sirve. Bueno, piensen a ver qué podemos hacer. Por caminos, supongo. Y bueno, prueben, vamos. Piensen a ver qué se puede hacer. Profe, si yo uso Sí, iteranos, iterados. iterados, ¿sí me puede servir para saber que debería tender a 0, por ejemplo, en este caso? Y si encuentro un Si camino que es existe el límite, debería ser 0. Claro, si encontrás otro camino que no te da 0, ya está. Sí. Profe, Sí. acá se puede hacer si y es igual a x y de esa manera despejar el límite, el valor del límite. No. Si y es igual a x, ¿pasas por el punto? ¿Te sirve para acercarte al 1, 0, la recta igual a x? Ah, no. Debería Puede ser ser y es igual a x y menos igual 1. Eso, y Claro. igual a x. Profe, Ah, ok. Sí. ¿se podría separar x menos 1 al cuadrado sobre todo el denominador por y? Entonces te queda una acotada por un infinitésimo. A ver, ¿qué opinan de esa idea? ¿Qué opina el resto? Él dice, ¿Lo puedes repetir? necesitan una repetición. Sí. Se escribe x menos 1 al cuadrado sobre todo el denominador y un factor que esté fuera el de la fracción y. Entonces la y tiende a 0, es un infinitésimo y toda la fracción es una acotada. Él propone esto, yo lo traduzco a símbolo, digamos. Él propuso hacer esto.
Así, Sergio, ¿no? Esta era la idea. Claro, eso. Él propone separarlo así y él dice que esta expresión es acotada. ¿Puedo demostrar que efectivamente esta expresión es una expresión acotada? Sí, porque A son ver cómo lo positivos, hacemos. ¿Y cómo haríamos? ¿Qué podemos decir de x menos 1 al cuadrado? que es menor o igual a x menos 1 al cuadrado más y cuarta. Porque es positivo y cuarto, o sea que si le sumo me va a quedar más grande. Y al mismo tiempo, porque necesito una cota inferior para que sea acotada. Mayor o igual a ¿Acá qué 0. puedo poner? Esto muy bien. Entonces, si dividen todo por esto, ¿no? Divido todo por esto, que no es 0, porque me acerco al 1, 0, no es 1, 0. Llegan a esto. Ay, no me iba a dejar. Yo sabía. Bueno, vamos a hacerlo así. Bueno, y acá tendría que hacer lo mismo, ¿no? Pero me va a dar 0. Entonces, esto que está acá es 1. O sea que esta expresión efectivamente está acotada entre 0 y 1. Así que lo que propuso Sergio está bien, ¿no? Esto es acotada. Y esta ahí tiende a 0. Por lo tanto, existe el límite y vale 0. Y, profe, por la expresión que dijimos antes íbamos a llegar a lo mismo, ¿no? Pero nos iba a costar más. ¿Cuál sería la expresión que dijeron antes? No entendí. X es igual a... no, Y es igual a X más 1. Ibas a llegar a 0. Claro, sí. Pero no te sirve. No podés concluir porque es un camino. Si vos tomas un camino, por un camino no puedes concluir la existencia del límite doble. En cambio acá yo lo que hice fue aplicar propiedades en el límite doble. En X sí puede ser cualquiera. Vos seguías manteniendo la sospecha si hacías la recta. ¿Está bien? Sí, lo entendí. Gracias, profe. Profe, tengo una duda, que no sé si ya Sí, le no preguntaron. Si Dale. por caminos haces y te da infinito, eso ya significa que no Si el existe. camino que elegís está en el dominio, sí. Sí. Si el camino que vos propones está en el dominio, es válido. Está en el dominio, me da infinito en el primer Puedes límite. concluir que no existe el límite. Ah, ok, gracias. Bueno, me falta la tercera. Por ahora viene existiendo el límite. Profe, yo lo hice Pero, por camino, profe, no lo... y me dio que termina dependiendo de un parámetro m. Así que no existe. ¿Qué camino usaste? ¿En cuál? ¿El anterior? No, de este mismo de F2. El de F2. Ah, ¿Qué parábola? Sí, a mí me ¿Qué dio el de parábola? F2, me dio una parábola I igual a m. ¿I igual a qué? Igual a M. por x menos 1 al cuadrado. Y no, porque te queda acá arriba, te queda x menos 1 a la cuarta. Y acá lo como máximo puedes sacar un x menos 1 al cuadrado. Te va a dar 0. Claro, en realidad Acá te va a quedar a la compliqué un poco más. En vez de poner, reemplacé x menos 1 al cuadrado por i sobre m. Entonces ahí te queda i al cuadrado arriba. Pero te da 0 ese límite. Claro. Pues cuando saques factor común, lo máximo que puedes sacar factor común acá abajo es x menos 1 al cuadrado. Y no, te va a quedar, acá te queda algo de grado 4. Y eso que tendiendo a 0... Se va... Ojo que x tiende a 1, ¿no? No tiende a 0. Bueno, Por pues este voy a camino revisar, x debería tender a 1. Dale. Fíjate. Bueno, ¿y qué hago con este? Estaba así, perdón, lo copié mal. Y te Ahí. queda 2x, porque el seno de i sobre i es 1.
Bien, ¿no? Como i tiende a 0, acá puedo usar la propiedad, esto tiende a 1 y esto tiende a 0. No, al revés, esto tiende a 2. Perdón, que x no tiende a 0. El límite ahí es 2, ¿no? Indiscutible. Sí. ¿Cómo? Nada, que sin discusión, tipo, da 2. Claro, eso sí, da 2. Por lo tanto, existe el límite de todas las componentes, entonces el límite del campo vectorial existe y me da 1, que es el resultado del límite de la primera componente, 0, que es el límite de la segunda, y 2, que es el límite de la tercera. Y ese sería el resultado final. Bien, fíjense si se Profe, entendió, si hay alguna pregunta. para escribir el resultado tengo que escribir, digamos, el límite entero y, claro, como lo hizo arriba, o puedo hacerlo por partes y dejarlo así. No, el resultado es un vector, así que me tenés que armar el vector. Obviamente lo vas a hacer por partes, cada límite de cada componente lo vas a estudiar aparte, pero el resultado final me tenés que poner el vector. Que sería como está arriba de todo, pero en vez de esas funciones poner los resultados nomás. De vuelta. Viste que arriba tenemos el límite cuando x y tiende al 1, 0. Y ahí te ponemos Sí. igual y te pones el vector con los resultados directamente. Así como lo puse yo acá, ¿ves? Mirá, esto es igual al 1, 0, 2. Chau. ¿Qué hubiese pasado, profe, si alguno de los tres límites no existía? No No existe límite del campo vectorial. Ok. Ya está. Bueno, les propongo uno para que piensen ustedes. A ver. Este es el mismo. Esperen que no. Este ya lo saben. ¿Tengo otro? No. A ver si encuentro uno más. Hagamos el... a ver que busque. El 7E de la guía. Profe, perdón, tengo una duda de lo que dijo hace un rato, de que si yo hago un límite por un camino y ese límite me da infinito, ¿ya puedo asegurar que no existe el límite? Si el camino que vos elegís está en el dominio de la función, por ejemplo, acá no tomes i igual a 0, porque el i igual a 0 no está en la definición, no está en el dominio, digo, entonces ese no me sirve. Pero No, si el camino que vos elegís está en el dominio, sí, claro. O sea, el límite infinito se considera como que no No existe. existe.
Ah, está bien, Si perfecto. por un camino el límite por un camino no existe, entonces no existe el límite Perfecto. del campo vectorial, escalar, lo que sea. Bueno, ahí tienen dos. A ver. ¿El de abajo es de la guía también, profe? Sí, estaba metido en continuidad. Tiene que ver con el 11A. Ok. Profe, una pregunta. Sí, Si uno de los dos límites no existe, ¿no me vale la pena sacar ya el está. otro? Ah, No, listo. ya está. Ya está. Gracias. De nada. Bueno, ¿cómo vamos? Me dio que no existe límite en el A mí el primero. primero me dio que no existía. No, igual.
¿Por qué? ¿Cómo lo justifican? Ninguno existe. Ninguno de los dos existe, puede ser. Sí, a mí me... No, el primero existe, el segundo existe. Ahí medio que el primero no existe. El primero no existe. A ver, ¿qué tomaron para probarlo? Y igual a mx, como una recta, tomé yo. Claro, está bien. Yo hice Este lo igual habíamos a visto hoy, X. ¿no? Sí. Bueno, si ustedes toman la recta, como me dijeron muy bien, I igual mx, le va a quedar un límite que depende de m. Pero, profe, en el segundo ejercicio también. Ahora vemos. Espera que estoy en el primero. Me queda mx cuadrado sobre, y abajo queda x cuadrado más m cuadrado por x cuadrado. Sacan factor común x cuadrado. El x cuadrado se cancela con este. Y queda m más 1 sobre m cuadrado, que como límite depende de m, entonces este límite no existe, y por lo tanto, como el límite no existe de una componente, ya no existe el límite del campo vectorial. ¿Sí? Profe, tengo una pregunta en cuanto a este límite. Sí. Porque yo apenas lo vi, lo pensé como un posible infinitésimo por acotada. Y nada, con No ese... puedes armar acá la cosa. Porque no es verdad que x sea menor que x cuadrado más y cuadrado. Si está cerca del origen, x es más grande que x cuadrado, ¿no? No puedes armarte acá una acotada. Ah, ok. Siempre traten de probar la cota, como hicimos en el ejemplo anterior. Profe, Bueno, perdón, y ¿por me qué voy no al podemos segundo. armarlo de la cota? Porque no puedes armar la cadena, ¿no? ¿Cómo armas una cadena de desigualdades? Acá pude armarla. Espera que no la encuentro. Acá. Yo puedo decir que x menos 1 al cuadrado es menor o igual que x menos 1 al cuadrado más y a la cuarta. Yo tengo que poder armar esta cadena para mostrar que efectivamente me quedan entre dos constantes. ¿Y acá cómo la hacemos? Yo separé la x y puse x por y al cuadrado sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Y ¿En dónde sabemos está? que... Pero acá no tenés y cuadrado. Ah, yo estoy en la de abajo. No, cualquiera. Ah, no, estamos acá todavía, estamos acá. Bueno, y a ver acá. Ahí, profe, Para mí la primera, el primer, digamos, x cuadrado sobre x cuadrado más y cuadrado no existe. Para mí me da igual. A ver cómo lo probamos. Por Por el iterado. camino, por Da y igual distintos mx. límites Bien, existen. por iterado sale, ¿no? Sí, por detrás. Por iterado se te lo pueden probar. Ah, bueno, No yo sé hice de por otro lado. Uno. L12 para la primera función. No digo que sea el único camino, ¿eh? Pero digo para que apliquemos lo que vimos hoy. Sí, también. Sí, Julián. Bueno, si y tiende a 0, queda el límite cuando x tiende a 0, de x cuadrado sobre x cuadrado queda 1. Y si cambiamos el orden, queda el límite cuando y tiende a 0 de 0. 0 sobre y cuadrado es 0. Y esto da 0, claramente. Como estos son distintos, eso quise poner, entonces
No existe el límite de la primer componente y por lo tanto no existe el límite de la función vectorial. ¿Bien? Sí, profe. ¿Se entendió entonces? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Bueno, si quieren hacemos un descanso y vemos continuidad. ¿Sí? Nos encontramos 10 y 20. Dale, profe. Profe, una pregunta, profe. Dale. Con lo que vamos a ver Decime. ahora de continuidad y con esto que acabamos de ver, terminamos la guía 3, ¿no? Sí. Sí. Y no hay otra Hoy ya guía van a más poder para terminar. agregar a este tema. Tipo, lo que nos queda No, de la que sigue es ejercitaciones de la guía derivada. 3. Solo, claro, solo hoy van a poder terminar la guía 3. Sí, Bueno, gracias, profe. no, de nada. Profe, ¿a qué hora volvemos? Y 20, Ah, buenísimo, gracias. de nada.